Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes al profesor que me acompaña. Hola, Doc, ¿cómo está? ¿Qué más Buenas ahorita? tardes, jóvenes. Buenas. Ya inicié a grabar la clasecita. ¿Ellos siguieron hasta ahorita o no? ¿Qué cosa, Doc? ¿Ellos llegaron a todo el repaso o les quedó faltando? El jueves hicimos todos los dibujos, o sea, pudimos ver toda la presentación. Vimos acá, está viendo la presentación, ¿cierto? Tenemos el Sí, juguete. señor. Hicimos esta presentación que era como la misma, ¿cierto? Como la, digamos, la otra diferente a la... Sí, lo que pasa es que la última guía incluye unos dibujos de esta ah, presentación. pero ya empezamos a hacer la guía. Ajá, sí, señor. Sí, ¿este dibujo lo hicimos en la guía o no? Es el primero. No, no. No, señor. Muy buenas Bueno, tardes, doctor Blanco. ¿Cómo me le buenas va? tardes, doctor Jaime, ¿qué más? ¿Cómo está? Pues un poquitico churriento, pero ahí vamos. Se me volvió, estaba mejor, pero ahora, uy, otra vez. Bueno, eso es normal de las enfermedades y de los virus que nos ataquen de vez en cuando. Bueno, yo creo que podemos empezar por esta, ¿cierto? Sí, señor. Esa no se dibuja. Ya los chicos tienen la Pero guía. se explica. Sí, se explica, claro. Juan Diego, todos tienen la guía que hay que hacer es la guía que, que está en la plataforma. Yo le envío una guía a Juan Diego con el muy buenas tardes para todos. Bien, ¿o para qué? ¿Para qué? Pero bien. Llegando tarde, ¿no, Santi? Esto, ¿qué pasa? La guía, inicialmente íbamos a frenar un poco lo de la guía y con un grupo y con un grupo de estudiantes, ellos, el grupo del martes, se revolucionó. Ellos dicen que hacer dibujos obviamente no desean hacer dibujos. Muchos de ellos dicen que la parte de los dibujos, algunos de ellos no tienen la estética para hacer dibujos. Y aparte esos argumentos fuertes, como que ellos podían con la guía se estudiaba de una vez para el previo. Entonces, que iba la revolución, sí. Entonces eso fue lo que plantearon y nosotros pues obviamente, ¿qué me pusieron a mí a hacer? A correr, a hacer la guía, porque nosotros íbamos a hacer unos dibujos que habíamos acordado ya con los profesores, habíamos hablado de los dibujos que había que hacer y obviamente pues ustedes desde el principio del semestre pues dibujos no es mucho lo que les llame la atención. Entonces listo, va para esa, entonces doctor Blanco yo le voy diciendo, yo si me retiro por momentos, mira ahí viene con el agua porque yo no sé, estuve bien en la mañana, ahí doña Mayra, mira ahí saluden a doña Mayra. Entonces, esto, la vaina es esa, que estoy maluco otra vez, yo no sé, me da miedo como encontrarme con Santi, con Darling, con David, con don Juan Diego Lozano, ¿sí está? Ah, bueno, me da como miedo, esa es la joda, pero es que me da diarrea. Bueno, entonces estamos observando la imagen donde vamos a ver un corte sagital del riñón. No es lo mismo cortar el riñón por toda la mitad, donde podemos ver toda la corteza y las pirámides y las columnas renales, es un corte sagital, que de pronto puede hacer un corte transversal por el seno renal o por más arriba. Entonces ahí veríamos cómo la corteza está cubriendo siempre alrededor de la médula y la corteza en un corte de esos va a tener siempre las estructuras que se ven en la corteza. Aquí recordamos de esta parte hacia allá y recordamos nosotros lo que es la cápsula renal. La cápsula renal, los riñones están en el retroperitoneo, pero sin embargo, pues eso que hay ahí están cubiertos por un mesotelio y por debajo hay un tejido conectivo denso y regular y forman esa cápsula que separa el órgano. El mesotelio es un epitelio plano simple. Aquí podemos ver un nuevo ejemplo de que todos los órganos en su última capa tienen un epitelio, generalmente, ¿sí? Las grandes vísceras, como es el corazón y los pulmones, tienen sus mesotelios, lo mismo que todas las vísceras abdominales,
tienen su peritoneo, que es su mesotelio. Les recuerdo, para que no les vaya a olvidar, que esas membranas se llaman serosas. Mesotelio, tejido conectivo denso debajo, o tejido subepicárdico, si es el corazón, o tejido subpleural. En este caso es peritoneo, cubriendo todo el riñón. Y bueno, a simple vista, nomás mirándolo desde acá, observamos nuevamente esas estructuras muy pequeñas, que son los corpúsculos renales, ¿sí? Los corpúsculos renales, alrededor de 1.200.000 en cada riñón. En un corte de 5 micras vemos toda esta cantidad. Les recuerdo que hay unos corpúsculos prácticamente debajo de la cápsula que llaman subcapsulares, otros que están en la parte media llamadas corticales, y otros que están en la línea córtico-medular prácticamente abajo. Se llaman los justamedulares, que son los más largos, los más funcionales, y los últimos que quedan en la insuficiencia renal crónica se destruyen primero los de las partes superiores y los de la corteza. Hay algunos libros que consideran solamente corticales y justamedulares. Nos acordamos acá de la diferencia, que los que están arriba tienen un túbulo contorneado muy corto, una asa de enjele también pequeña, túbulo distal, y desembocan a los colectores de la corteza, que se llaman los rayos medulares. Estos que están arriba, que son, por decir, atípicos a la nefrona que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que tiene aquí la cápsula de Bowman, la porción recta que baja, la porción delgada, lo que sube, la porción recta del túbulo distal, todo, llega a tocar el polo vascular, a formar el aparato justa glomerular y finalmente desembocar en los colectores. Eso se considera como una unidad de filtración, ¿no? Entonces, el corpúsculo, que tiene el glomérulo, que es el que filtra la sangre, y la nefrona, que le hace los ajustes, recupera y hace los ajustes para el equilibrio ácido-básico, para el equilibrio de los iones, para el equilibrio de la cantidad de agua que debe haber en nuestro organismo. Si nosotros nos vamos por este lado, vemos que de aquí hacia abajo ya no hay glomérulos, ¿sí? Entonces, ya no hay corpúsculos, o sea, más o menos. Entonces, por acá estaría la línea córtico-medular, y podríamos decir que esta arteria de aquí hacia abajo no hay corpúsculos, de aquí hacia arriba sí hay. Entonces, muy fácilmente podríamos nosotros describir que esto es la arteria arciforme, ¿sí? Cuando nosotros observamos acá los corpúsculos, vuelvo y repito, corpúsculo no es lo mismo que glomérulo. Corpúsculo es glomérulo más cápsula de Bowman, eso se llama corpúsculo. Cuando nosotros observamos por acá los corpúsculos, también observamos un montón de tubitos, se los ven por todos lados. Solo esos tubitos se llaman laberinto cortical, porque es como entrar por aquí, dar una vuelta por allá, ¿sabes? Es un complejo laberinto de túbulos, pero en el corte que lo veían así, en realidad no es que sea tan complicado, ¿sí? Ni que estén tan intrincados, enredados. Cada corpúsculo tiene su nefrona, su, ¿no?, arteria diferente, su unidad, que agrupados de esta manera, pues nos van a dar una funcionabilidad mejor en cuanto a los mecanismos de recuperación de iones, de contracorriente, de intercambios, que se van a hacer después del filtrado glomerular. Recuerdo que el filtrado glomerular se conoce como orina primaria, ¿no? Y la otra orina, la que ya no se le puede hacer nada, que sale ya por encima de la papila renal a los cáliz menores, pues orina secundaria, pues sería, por decir, la orina verdadera que nosotros, o la misión, que es la orina que se elimina al medio ambiente para mantenernos en equilibrio, ¿no? Debemos recordar que lo más nocivo para nuestro organismo son los productos nitrogenados, productos del desarrollo de la desintegración de las proteínas. El catabolismo de las proteínas produce mucha urea, mucho nitrógeno ureico, mucho amoníaco, muchos productos nitrogenados, creatinina. Y si esos productos no logran eliminarse en la orina, pues se va a producir entonces una enfermedad urémica, el coma urémico y la pérdida de conciencia.
Hay siempre dos cosas fundamentales. ¿Cómo se puede examinar el riñón rápidamente si uno tiene sospecha de que hay daño renal? Tomar una creatinina, que es un examen de sangre, donde se mide la cantidad de creatinina en sangre, que no debe ser mayor de 1,2, 0,8 en mujeres, miligramos por decilitro. Porque si la creatinina, que es un producto del metabolismo o de la producción, producido por las proteínas que se están catabolizando, si la creatinina aumenta, quiere decir que el riñón no la está eliminando porque la elimina en forma continua. Hay un elemento que se elimina todavía en forma, se elimina todo y a una misma velocidad, que es la inulina. Entonces ustedes en fisiología tuvieron que ver la inulina y cómo es la depuración de la inulina, que va a ser como un medidor indirecto de que nosotros no está funcionando bien esa filtración. Recuerden que se filtran 180 litros por día, ¿no? Y de eso se reabsorbe el 99% por lo menos, 99,5%, para formar de esa orina primaria, que sería el filtrado de 180 litros, para formar solamente 1,5 a 2 litros. Ahora, si ya nos vamos hacia la corteza, volvemos a repasar y lo vemos como el corte sagital, cortamos las pirámides también de una manera algo longitudinal. Entonces, esta pirámide que estaría acá, en la parte de abajo, entonces tenemos otros túbulos colectores y demás elementos, ¿no? Los colectores de la corteza se llaman rayos medulares, que son estos, pero apenas entran a la médula se llaman colectores medulares. Y ya cuando están abajo, cerca de la papila renal, se llaman colectores papilares. Entonces, vuelvo y les repito, los que están en la corteza se llaman rayos medulares, y los que están en la médula se llaman colectores corticales, colectores medulares, así como suenan, medulares, y colectores papilares, lo vamos a ver más adelante, estarían en la parte inferior. Los rayos medulares, no es que el rayo medular venga recibiendo túbulos distales, y que y se vaya volviendo grueso, 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 hasta terminar siendo muy grueso aquí como rayo papilar, y se terminan volviendo de 30 a 32 colectores que desembocan en la punta de la pirámide, 32 huecos, que llama área cribiforme. Así no es, sino que a veces colectores de acá desembocan en colectores más grandes también, y esos colectores grandes en otros más grandes. Entonces no es así una cuestión terminal, sino hay una ramificación como las ramas de un árbol, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros acá en la médula, pues si vemos alguna arteria por acá en esto, que sea grandecita, que esta es la arciforme, pero si vemos una arteria por acá abajo, está entre las pirámides, es una interlobar, ¿no? Y si vemos una acá arriba, es una interlobulillar. Ese es el lenguaje coloquial: interlobar, arciforme e interlobulillar. Siempre con una terminación aún más, bueno, terminación, lo que llama, obedece a la circulación terminal, donde si se dañan las arterias de abajo, se daña la parte de arriba del riñón. En este podemos observar nosotros como un montón un montón, no, la corteza amplificada en 40, para ver todos los elementos que podríamos observar. En la corteza generalmente vamos a ver 4 o 5 cosas que se nos tienen que quedar. Primero, lo más importante, pues el corpúsculo renal. Entonces lo observamos acá, tiene una hoja, tiene la cápsula de Bowman que está recibiendo al glomérulo. La cápsula de Bowman está formada por estas células epiteliales, que es la primera parte de la nefrona, que se llama la cápsula de Bowman, y estas primeras células se llaman la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Como tejido es un epitelio plano simple. Inicialmente hagan de cuenta que esto es un globo solo y que el glomérulo no está. Entonces el glomérulo se acerca, empuja las paredes del globo y se mete, se imagina. Como que empuja las paredes, las células planas terminan los capilares con esas células encima, y si esas células se multiplican, cubren los capilares, sobre todo en estas partes, como lo vemos acá,
forman los pericitos. Entonces, estos serían los pericitos. Aquí observamos el capilar tipo 2 sin diafragma. O Perdón, sea, Doc, los podocitos. sí, perdón, sí, son los podocitos. Entonces, los pericitos serían los que están cubriendo los vasos sanguíneos, sobre todo están en los capilares y en las vénulas. Acá hay unos familiares de los pericitos, pero no son estos. Pues, ¿no? Los podocitos son células epiteliales modificadas, ¿sí? Vienen de un epitelio plano simple, que forma el borde de la cápsula de Bowman. Y nosotros podemos ver así. Ahora, ¿qué podremos ver además de los podocitos? Sabemos que tienen ramificaciones secundarias, primarias y secundarias, pedicelos, hendiduras de filtración y todo esto. En la parte teórica podemos ver también las células mesangiales. Pero las células mesangiales no están como muy cerca. Las podemos ver acá, son células más bien de citoplasma claro, descendientes de los pericitos, y en este caso, que tienen propiedades fagocíticas muy raras porque no vienen de la línea monocítica. ¿Y qué es lo que fagocitan ellas? Bien fagocitando membrana basal que está tapada, que está llena de proteínas, y los detritos de la membrana basal para que no. Yo leía que toda la membrana basal se recambia en un año, en un glomérulo de estos. Entonces la célula mesangial la van fagocitando aquellas partes que ya están inservibles, donde el filtro ya no está. Porque yo perdón, sí, les decía que siempre la creatinina que se mide en sangre nos va a decir si está alta, si el riñón no está funcionando bien. Y la otra es orinar menos. Nosotros podemos hacer una prueba que se llama orina de 24 horas, es recolectar en una garrafa o cualquier medida que nos dé cuánto orinamos en 24 horas para saber si estamos bien, porque cuando se tapa el filtro, lógicamente no va a pasar nada, porque el filtro, ¿porque se puede tapar? Los anticuerpos que atacan la membrana basal, anticuerpos que atacan el heparansulfato, el anticuerpo inmunoglobulina A, que también es inmunoglobulina G, que hacen estas enfermedades autoinmunes, que en la mayoría de complicaciones son por esto, ¿no? Pero también puede haber otros factores que puedan dañar este filtro, será motivo ya de patología, que usted lo verá más adelante. Hasta ahora tenemos los pericitos, los capilares tipo 2, las células mesangiales, y decir que hay un mesangio, que ese mesangio producido por las células mesangiales es un tejido conectivo de sostén, y que permite pues mantener los capilares del glomérulo en su sitio, pero las células mesangiales también pueden proliferar y entonces empiezan a llenar ese espacio de más células mesangiales, disminuyendo el volumen de los capilares. Las células mesangiales también tienen otra importancia además de la fagocitosis, y son los receptores para angiotensina 2. Sabemos que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Estas células contráctiles disminuyen el diámetro de los capilares y de esta manera intervienen en la regulación de la presión intraglomerular. Estas células mesangiales se le da el nombre de células mesangiales intraglomerulares, pero hay unas que están acá, por acá afuera, en el polo vascular, lo vamos a ver después, que llaman células mesangiales extraglomerulares o de lasis, ¿sí? Su función no está muy bien definida, pero son muy parecidas también a estas, que hacen soporte del aparato yuxtaglomerular, producen también elementos de tejido conectivo y de sostén. Eso lo veremos posteriormente, ¿no? ¿Qué otra cosa nosotros podemos mirar acá? Aquí estamos mirando nosotros que esta rayita rosada es la membrana del capilar. Aquí vemos que se divide hacia allá o hacia acá, pertenecería como a un vaso sanguíneo. Entonces, en esta pequeña rayita se encuentra la membrana basal con las láminas raras, densa y lúcida, ¿cierto? Se encuentra una pequeña hendidura en los pies de los pedicelos, se encuentran las ranuras de filtración que tienen ultradiafragmas con nefrinas y otras proteínas, actinas, alfa-actininas, podocalicina. Generalmente son proteínas negativas,
Pero ¿por qué les muestro, por qué les quiero hacer hincapié en eso? Porque es que en esa parte es que se presentan las enfermedades, el ataque a esas proteínas que forman las nefrinas que están entre las hendiduras. Y esas nefrinas tienen los ultraporos, que son extremadamente delgados, delgados no, perdón, de un diámetro muy, muy bajo, del orden de nanómetros, de 5 a 7 nanómetros. Y cuando la sangre logra pasar esa barrera, entonces la sangre cae acá, por lo menos. Acá está la barrera, caemos acá. Eso se llama el espacio urinario o el espacio de Bowman. O sea, que este espacio de acá es lo mismo que este espacio de acá, que está en el lado de acá, ¿cierto? Yo lo importante es que yo me pueda filtrar y salgo ya filtrado al espacio de Bowman. Estos espacios interiores confluyen y van a ir al espacio de Bowman para finalmente salir acá, por esto que se llama el polo urinario. Entonces el corpúsculo, acordémonos, tiene un polo vascular y un polo urinario. Por dentro tiene el glomérulo y el glomérulo está envuelto por las dos hojas de la cápsula de Bowman, donde vemos aquí el espacio urinario o el espacio de Bowman, que puede ser aquí un pedacito, a veces no lo vamos a definir como estamos hablando acá, en esta parte. Eso sería lo que ustedes pueden ver en el corpúsculo, ¿no? Esas partes del corpúsculo. Eh, Nunca hablamos de corpusculitis, sino de glomerulonefritis, porque el problema, casi nunca vamos a tener problema en que se vayan a tapar se va a ir a un daño de las células epiteliales o de los pericitos, sí lo puede haber porque todo en el organismo se puede dañar o se puede gastar o averiar. Podocitos, podocitos, podocitos. De los podocitos. Entonces no se ha visto eso y igualmente en las células mesangiales pueden verse en males donde están disminuidas las células mesangiales o donde están aumentadas. Pero acordémonos que lo más importante es aquí la membrana basal que cubre el capilar, los pedicelos, etcétera, que es lo que puede llevar a la persona a perder completamente sus riñones y a necesitar un trasplante o a tener una enfermedad crónica que dura muchos años, pero que sigue siempre, va a terminar en una diálisis o esperando un trasplante renal. Miremos aquí la arteria que está entrando, la arteria aferente. Entonces, miramos la arteria aferente, vemos las células endoteliales. El endotelio que cubre, por acá, y vemos cómo entra la arteria y se va a dividir en las asas capilares que van a formar el glomérulo. Cuando la arteria sale, la vemos acá, miren, sería la arteria eferente, que quedó en corte transversal, esta quedó en corte longitudinal. Sin embargo, nosotros sabemos que se llama el polo vascular. Y el polo urinario lo acordábamos acá, donde se abre y empieza el túbulo proximal, que es la segunda parte de la nefrona. Pero acá pues estamos viendo que no quedó en ese corte. Observamos acá nosotros, vean, células planas de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Aquí el glomérulo ocluye un poco el espacio urinario, eso puede ser normal según el corte. Y que es importante, que debajo de las células endoteliales están las células musculares lisas. Y las células musculares lisas, cuando las toca el túbulo distal, se convierten en células justaglomerulares. O sea que, y además las células mesangiales intraglomerulares de acá salen también y se forman células mesangiales extraglomerulares. Estas células van a formar a mí el aparato justaglomerular. ¿Sí? Entonces las células musculares lisas se transforman, dice así, se transforman y aquí lo vamos a ver, ¿no? Vemos el túbulo distal, se lo están viendo acá. Entonces, estas células que tocan del túbulo distal, que tocan la arteria no se ve, pero estas se llaman las células de la mácula densa, del aparato justaglomerular. Las células de la arteria musculares, de la capa muscular, es la arteriola, ¿no? Digo la arteria y arteriola, pues para mí en este momento es lo mismo. La arteriola, las células musculares se transforman en las células justaglomerulares. O sea, estas segundas células se quedan acá, en este lado. Estas son las células justaglomerulares. Y por ahí estarían las células de Lassis o células mesangiales extraglomerulares, formando el aparato justaglomerular, que es muy sensible a la baja acá de la concentración de sodio. El NAC es una osmorreceptores, las células de la mácula.
que no son otra cosa que células del túbulo distal modificadas. Y las células yuxtaglomerulares, células musculares lisas de la arteria aferente, algunos también nombran la deferente, que son células modificadas. Entonces, si volvemos a este, ya observamos las partes de afuera, y afuera que se van a encontrar que la arteria deferente se va a ramificar y va a formar sobre la misma nefrona, cubriendo para hacer la absorción y la secreción y todos estos procesos paralelamente, va a formar estos capilares, que se llaman los capilares peritubulares. Los capilares no los vayan a confundir con los capilares intraglomerulares, porque estos capilares son diferentes, ya que son capilares continuos, entonces que son capilares fenestrados o capilares tipo 2 sin diafragma. Los capilares peritubulares siempre en la corteza y los vasos rectos Profe, en qué la pena. médula, que son lo mismo, ¿no? Me repite cuáles eran los que no tenían diafragma, por favor. Me los señala. Entonces, mira, acá lo estoy señalando, ¿sí? Este es un glóbulo rojo y un capilar. Este es un glóbulo rojo y un capilar. Esto es lo mismo. Esto ya son estructuras más grandes, ¿sí? Ya, pues, esto podría ser por lo menos una vena eferente, porque no estoy entrando acá. Entonces, el primer elemento del corpúsculo con todo lo que dijimos, ¿sí? El segundo elemento, los capilares peritubulares. El tercer elemento, estos túbulos grandes, estaría, no está corte transversal, sino está corte oblicuo o casi longitudinal, o este de acá que tiene luz, que las células son más claras, son los túbulos proximales, perdón, distales. Los túbulos distales se distinguen por tener más luz y por tener menos coloreadas sus células, como los tenemos acá. En esta parte de acá nosotros podemos ver que hay unos más rojos. Generalmente hay 6 o 8 túbulos proximales por uno distal. O sea, no esperen encontrar muchos distales. Encuentran más hacia la parte de abajo del borde córtico-medular que en la parte superior. Aquí no sabemos en qué parte estamos. Estamos en la corteza, pero no sabemos si estamos como arriba o abajo, porque no tenemos otro parámetro para comparar. Y entonces es muy fácil. Este túbulo que está aquí en la parte de arriba es un túbulo distal. Se encuentra que las células se encuentran como separadas. Sin embargo, uno también, al verlo tan grande, uno puede decir, también puede ser un túbulo, un rayo medular. ¿Qué es un rayo medular? Es el colector que está en la corteza, que está recibiendo de las nefronas drenaje, de las nefronas más altas. Entonces, esto está como, mirar si esto es un túbulo colector. Esto sí sería un túbulo distal. Este que está acá también sería un túbulo distal. Y casi la mayoría que nosotros estamos viendo son túbulos proximales. Si ustedes observan la luz, por tener microvellosidades, la luz no es nítida. Vemos acá, a veces cuentan pocos números de células. No hay límites que me dividan una célula de otra, que yo lo pueda ver, que pueda ver estas rayitas como si lo estoy viendo acá. Pueden ser cortados tangencialmente. Un corte tangencial es cuando uno, si el tubo es así como un tubo, ¿no? Lógicamente, hueco por dentro, pero tiene una pared. Si usted corta corta por la pared, entonces usted va a ver por lo menos todas las células acá encima. Cortó por el bordecito, como cortar la parte amarilla de un lápiz, pero no llegar a la mina. La mina negra sería la luz. Entonces, al usted cortar por ahí, usted puede ver cosas así, como los cortes tangenciales, donde mire yo acá en este túbulo distal no estoy viendo luz, que la luz estaría en la parte central. Entonces, llevarnos eso de los cortes tangenciales, ¿no? Entonces, sería el túbulo distal, túbulo colectores, túbulo colector acá, túbulos proximales la mayoría, capilares peritubulares, que vienen de la arteria eferente y que hacen el proceso de que todo lo que se filtró vuelva a su lugar, lo que es útil, lo que ustedes vieron en la clase de esta mañana. Y bueno, esto sería, entonces, no me acuerdo. César. Venga, póngale cuidado, devuelva la una, devuélvanla. ¿Eso qué es? Ah, es que nomás ha presentado esta, no ha presentado una del laberinto grande, que era la que teníamos en orden, ordenado, porque para que ellos la dibujen. Pero en esta siguiente, bueno, en esta no, porque la siguiente, esa no, pasa a la siguiente, la que tenías, por favor, eso ahí. Entonces, en esta hay una cosa que yo quiero que los muchachos analicemos, es esto. Fíjense que nosotros tenemos aquí este túbulo
que eso es parte del trabajo que tienen que hacer en la guía. Este tubo, lo que les acabo yo de pintar ahí, es un tubo contorneado proximal, ¿cierto? Que si yo llego y lo comparo, por ejemplo, con este, lo colocaríamos como número 2. Fíjense cómo es la luz. En términos de luz, ¿ustedes qué dirían de la luz del número que yo voy a colocar aquí como número 1 contra el número que colocamos como número 2? ¿Cómo ven la luz en torno a eso? ¿La luz cómo es, regular o irregular? ¿Cómo la ven? ¿Qué dicen? No, pero ¿qué estamos haciendo? La del 1 es más irregular que la del 2. Exacto, y es más pequeñita, gracias. No sé quién me contestó porque no, estoy como jodido, pero bueno. Angelita. Ay, Angelita, Dios te pague, porque brillantísima, los otros están dormidos. Angelita, Entonces, eres muy un joven. ángel. No, los otros están dormidos, los otros personajes ahí están pintados, por eso es que no levantan no viejos vergajos. Entonces, eso es lo primero, en términos de luz, si nosotros miramos la luz de esos vasos, pues obviamente la luz es diferente, ¿cierto? Es irregular y es más pequeña en el tubo proximal. Ellos, como el doctor Blanco les dijo, el tubo proximal tiene en su polo apical, tiene un ribete, tiene un cepillo, tiene unos pelitos. Esos pelitos llevan a que esto, pues, se vea esa luz en esa forma, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? El color. ¿Cuál de los dos es más eosinófilo? Aunque esta coloración no ayuda tanto. Hay unas en que nosotros vemos mejor, pero esto efectivamente es más rojo un poquitico más rojo que este, aunque no es muy marcado. Si lo vemos con este, porque este efectivamente sí es un colector claro, es un colector, la luz de él es una luz muchísimo más fuerte, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver en los tubos contorneados, este pues no es tan claro, pero ¿qué nos ayuda? A decir que este puede ser un distal contra este que es un proximal. Fíjense que aquí le voy a señalar la distancia que hay del núcleo al borde donde está el epitelio. En muchos proximales, y aquí estamos llenos de ellos, mírenlo aquí hay un mayor espacio, aquí hay un mayor espacio, cosa que no empezamos a ver tanto en los suelos. Mira, aquí se ve todavía más marcado. Aquí lo vemos más marcado. Esto no lo vemos más marcado. Fíjense que se ve en una mejor forma esa distancia que estoy diciéndoles entre el núcleo y la luz del tubo. Listo. Hay una cosa que quiero también, miren, entonces eso es importante cuando empezamos a hablar del tubo contorneado proximal al tubo contorneado distal. Hay una cosa que quiero que por favor analicen. Vamos a mirar entre un distal y un colector. El tamaño definitivamente de los colectores son siempre mayores y yo quiero que se enfoquen en este sitio que les voy a dejar yo señalado acá, en este otro sitio que les voy a dejar señalado aquí, en este sitio que yo les voy a dejar señalado aquí, en este sitio acá, en este sitio acá. Fíjense que acá hay como paredes entre célula y célula, se ve más marcado aquí. Los bordes que se marcan entre célula y célula en un tubo colector es la diferencia primordial y su luz con el tubo contorneado distal. Porque ellos casi que la luz, des en cuenta que la luz está casi el núcleo está a raíz de la luz. Aquí lo estoy mostrando en este, y voy y lo vemos en este otro. Vemos cómo esos núcleos casi están pegados a la luz del túbulo. Entonces, es muy claro que lo tengan cuando miramos otros túbulos que son más eosinófilos. Fíjese que esa separación es mayor en la parte de los núcleos, ¿cierto? Entonces, es una cosa que quiero que tengan en cuenta. Entonces, allá en la guía nosotros les dejamos eso justamente. Les dejamos que por favor saquen ustedes las principales, ¿cómo se llama esto? Las principales diferencias entre los unos y los otros. Si hay preguntas hasta ahora, me gustaría que las analizáramos, si no voy a borrar lo que tenemos aquí. Listo, muchachos. Listo, doctor Blanco, muchísimas gracias.
Bueno, Hay entonces, una cosa que también quiero que analicen, discúlpeme, doctor Blanco, qué pena molestarlo. Quiero que se enfoquen también en lo que es el glomérulo como tal. Obviamente, cuando hablamos de la cápsula Bowman, estamos hablando de su hoja. Uy, César, espere, déjemela porque ahí voy llegando, por favor. Entonces, su hoja parietal y su hoja visceral como tal, que era lo que me estaban preguntando por el interno, es el podocito. No van a encontrar ustedes como decir, oiga, ese epitelio está así todo súper planito. No, es el podocito como tal que está formando esa hoja visceral. Quiero que también ustedes tengan en cuenta lo siguiente al ingresar a ese glomérulo. Obviamente ya lo que el doctor Blanco le señaló muy bien porque todo lo hizo ya perfecto, pero quiero que ustedes me den ciertos tips para poder encontrar lo que son las células que tenemos en ese glomérulo. Esa célula que acabamos de decir no tenemos problema porque es el podocito. Por eso, casi siempre, como César lo enseña y lo enseña en forma fantástica, está al pie de los capilares. gracias, Entonces, doctor. de nada, colega. Entonces, esta célula que yo les estoy señalando ahí, ¿qué dirían ustedes que es ese tipo de célula que está dentro del capilar? ¿Qué opina para no entrar a señalar a ningún estudiante, pero si de pronto lo puede contestar alguno de los jóvenes, por ejemplo, Santiago Arrieta, si lo conocen? Si ustedes saben quién es Santiago Fernández, pues podría responder. Si de pronto ustedes conocen a quién otro más, muestrear, venga, miro por acá a estos Este es un, personajes. un capilar glomerular, ¿no? Sí, señor, joven, ¿y qué es lo que hay por dentro? ¿Qué tiene por dentro ese capilar? ¿Qué tipo de células? Si ve que va protrudiendo hacia la luz, joven, Endotelio tiene o... las células endoteliales, estás muy profundo. Te felicito. Entonces, esas son las otras células que podríamos nosotros empezar a ver, que se pueden ver así como grandecitas o se pueden ver como planitas. El doctor Blanco está buscándoles unas para podérselas mostrar. Mira, esta Entonces, que está acá, uno la ve como que no es endotelial porque no es así plana, pero la ve que está dentro del capilar. Entonces, exacto. cuando protruye a tocar los glóbulos rojos, uno no debe confundir un pericito, como sucede acá, Podocito, un célula, podocito. un podocito, perdón. Hoy estoy confundido con los dos nombres. Y mira, acá vemos la célula endotelial. ¿Y por qué? Porque ahí vemos el glóbulo rojo, ¿cierto? De este vasito. Y lo mismo acá, protruye hacia adentro, mientras que los podocitos van hacia el espacio urinario, ¿no? En esta parte de los núcleos. Bueno. Entonces ya tenemos una segunda célula que estamos ahí encontrando, ¿cierto? Si yo llego y les pongo un número 3 aquí, si yo les pongo un número 3 por aquí, César ahorita estuvo cerca donde él mostró ahorita, bueno, acá, no me cabe, porque yo vi esa que me parecía como más bonita. ¿Qué dirían ustedes de esas células? Esta si acaso es algo que tiene, porque el citoplasma es eosinófilo, si acaso podría también ayudarnos con esa. Si acaso podríamos ver también, muestre, no la veo acá como reclara, una típica, como que tenga citoplasma como medio sinófilo que pegue, va a ser, que diría uno. Entonces, ¿qué tipo de células serían esas? Las células que, primero podocitos, segundo células endoteliales. Y si nos vamos como, miren, aquí está. ¿Qué serían las otras células que nos harían falta? Muchachos, Mesenquimales. mesangiales, Ah, mesangiales. mesangiales, mesangiales, con un citoplasma más eosinófilo. Entonces tienen que ustedes ver ese tipo de células, ¿cierto? Para que las tengan, lo que están diciendo ahí, lo que dice creo que es César, el que está ahí hablando, no sé quién será su No, lo 15. escribí yo. Laurita. Entonces son intraglomerulares, porque las otras hay extraglomerulares. Gracias, señorita Laura. Listo. Es eso lo que quería que los chicos también tuvieran para el día del parcial, ¿no? De nada, Andrés, eres muy lindo. ¿Laurita tiene la presentación ahí? Profe, yo tengo una Sí, pregunta. señor. Sí, entonces se la voy a dejar para que compartas. Es que esta que tengo acá no es como la misma que tiene como los números. Entonces me parece que
Es más, mejor la tuya para lo que ellos van a dibujar, pues quieren ver los números también. Andrés, ¿qué dices? Es que yo tengo una pregunta. Ahí en esa imagen podemos ver es que escuché del intersticio renal. ¿Sí? Es el espacio intersticial renal, creo que se llama. Sí, el espacio intersticial renal pues sí tiene su importancia porque por lo menos hay enfermedades renales donde ese espacio se llena de fibrosis, ¿no? Y etcétera. Entonces además tiene células intersticiales y fibroblastos que producen también hormonas como la medulupina 2. Si usted, por lo menos en esta imagen que estamos viendo, nosotros vemos que el riñón es un órgano supremamente parenquimatoso. O sea que las células lo forman en un gran porcentaje y que el intersticio siempre va a tener fibras reticulares en todos los órganos parenquimatosos, fibras reticulares. Todas estas estructuras están alejadas del intersticio por una membrana basal, ya sean los túbulos proximales, distales, colectores. Todo tiene una membrana basal que separa el tejido conectivo. Y en ese intersticio es que produce la medulupina 1, que se vuelve medulupina 2 en el hígado y que es un potente antihipertensivo de defensa que tiene pues, el intersticio renal. Entonces ahora vamos a continuar con esta. Entonces le doy la palabra a la doctora Laura Gómez para que pues, y creo que esta tienen que dibujarla. Ok, doctora, puedes continuar, puedes empezar. Vale, doc, gracias. Muy bien, muchachos. Entonces, la idea es que vamos a realizar algunos de los dibujos de las láminas que tenemos el día de hoy. Uno de ellos es el que les acaba de explicar el doctor Blanco, donde tenemos a mayor aumento el corpúsculo renal. Y a esta vamos a darle el nombre de corteza renal. Esta es Laura, corteza. el anterior, donde está el corpúsculo, si quiere devuélvala y ya miramos esta. El siguiente. Entonces ahí para dejarles los números de cuando tengan que dibujar y si quiere poner el siguiente donde está el número, qué cosas tiene, creo que. No, César, no, eso es lo que tienen que hacer ellos, eso es Bueno, lo que tienen que hacer ellos, esa es la bueno, tarea, esa listo. es la parte del trabajo, devuélvase, ¿sí? Bueno, pero los números sí. No, los números, bueno, de pronto sí, pero ellos lo que tienen que hacer es esto. Sí, localizar esos Ellos números tienen, y saber qué son. Más lo que les ellos, dijimos, ¿no? Pero ahí está la mayoría de las cosas. ellos Bueno, lo que tienen que, continuemos. ellos lo que tienen que hacer es colocarle los números a lo que se habló y que coinciden, perdón, los números tienen que coincidir, buscar en la fotografía eso. Entonces, si usted llega y les pone ahí de una vez, les hace la tarea. Sí, entonces ahí queda para que ustedes hagan este dibujo explícito, que es cada una de las cosas y los números que hay que localizar, que son las estructuras principales. Ahora continuemos con la siguiente, con la doctora Laura. Bueno, entonces a esta le vamos a dar el nombre de corteza renal. Se encuentra teñida con hematoxilina eosina y la tenemos en un aumento de 10x. Listo, jóvenes. Entonces vamos a empezar a colocarle números a las estructuras. Yo les recomiendo trazar una línea para señalar el renal. La línea iría de acá hasta acá. Y pueden colocar 2 puntos, cápsula de Bowman y glomérulo, para que no se les olvide. Siempre que hablamos de corpúsculo renal, estamos incluyendo la cápsula de Bowman y el glomérulo. Si desean, pueden colocarle una flecha a la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Sería el 1.1. Hoja parietal de la cápsula de Bowman, epitelio plano simple. El 1.2, donde haya espacio, le colocan ahí el espacio urinario o espacio de Bowman.
que es el sitio donde cae el ultrafiltrado. Y con flechita también pueden colocarlo en el borde, hoja parietal de la cápsula de Bowman, entre paréntesis, podocitos. Nuevamente tendríamos el número 1 para el corpúsculo. 1.1, hoja parietal de la cápsula de Bowman. 1.2, espacio urinario. 1.3, hoja visceral de la cápsula, son los podocitos. El número 2 se lo podemos colocar al laberinto cortical. Observen ustedes todos los túbulos que tenemos acá. Por teoría, ustedes saben que aquí tenemos túbulos proximales y distales. A este aumento es un poco difícil identificarlos y bueno, como ustedes saben, la mayoría son proximales. Ese sería el número 2, el laberinto cortical. Podemos colocarle el número 3 a estas estructuras que tenemos acá. ¿Qué nombre les daríamos? ¿Qué dicen, jóvenes? Estos túbulos de grande que se encuentran dispuestos de manera lineal y que se dirigen hacia la médula. ¿Qué nombre les damos? Es un rayo medular, sí señor. Estos son los rayos medulares. Entonces, ese sería el número 3, creo que fue que dijimos. Número 3, rayos medulares. El número 4 podemos colocárselo a estas estructuras. Estas estructuras son ramas de las arterias arciformes. O sea que, ¿qué nombre les damos a estas? Interlobulillares. Ajá, sí señorita, arterias interlobulares por nomenclatura internacional. Recuerden que esas interlobulares son las que van a dar las interlobulares, van a dar las arteriolas aferentes. A partir de ellas se forman las arteriolas aferentes, que son las que forman pilares del glomérulo. Bueno, dijimos número 2 para el laberinto cortical. Entre paréntesis, túbulos colectores corticales. Número 4, arterias interlobulares, ramas de las arciformes. También podemos trazar una línea que vaya de aquí hasta acá, desde el medular hasta acá abajo. En teoría deberíamos encontrar otro rayo medular por allí. Entonces, a todo esto, ¿qué nombre le vamos a dar? Que sería el número 5, creo, o 6. Si la arteria se llama interlobular, ¿qué nombre le damos a esto? Y recuerden que está comprendido entre un rayo medular y el otro. Ajá, un lóbulo renal. Listo. Ese sería el número 5, creo. Lóbulo renal. Número 6, mugrosito. No, mentiras. Ese número no hay.
Bueno, tenemos preguntas acá, jóvenes, algo que nos haya quedado pendiente por resolver, algo que no hayan entendido. Sí, me queda algo pendiente. ¿Qué dice, joven profesor? Me queda algo pendiente. ¿Alguien sabe de los fistulizados? Entiéndase por el nombre Juan Diego Lozano. Entiéndase por el nombre David. ¿Los conocen? El Juan Diego está escribiendo y dice que le cayó el wifi. El otro artista, quién sabe dónde andará. Pero bueno, fistulizados. Santi, ¿usted por qué los tapa? Listo, nos vemos ahí. No se olvide bajar la guía. La guía está ya en la plataforma. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, pantallazo y se... Ahorita ahí al lado usted un lóbulo renal o lobulillo. Es que no entendí que sea lóbulo renal. Es lo sí, mismo, es lo mismo. por nomenclatura internacional es lóbulo, ¿no? Lóbulo renal. Sí, pero los libros todavía lo tienen, la histología la tienen así como, ¿no? Sí, como que es algo microscópico y por lo tanto es lobulillo. No, eso ya está en nomenclatura. Bueno, sí, es real lo que dice César, porque los libros lo traen así. Pero en nomenclatura yo le saqué la foto la otra vez, César, si recuerda, yo lo envié para que los muchachos tengan eso. Es el nombre ya del parangón entre nomenclatura internacional. De todos modos es lo mismo, de todos modos usted le va a valer. Porque, o sea, Pero para que en la parte de abajo son esos animales que mataban a las ovejitas, son los lobos, ¿sí? Van a acordarse. Abajo se llaman los lobos, lo que le llamábamos otros lóbulos, se llaman lobos. Y los lóbulos es lo que nosotros llamábamos lobulillos, ¿sí? exacto, eso es. Ah, bueno, ok. Entonces que quede claro. Y de esta manera, si hay que evaluarlo, se evalúa con esos nombres porque nosotros estamos con la nomenclatura internacional, ¿sí? Uy, ¿cómo así? Pues sí, esa es pues, ellos pueden acceder a la nomenclatura internacional. Además, el doctor Ballesteros es muy reacio a que no se haga, ¿no? Pero entonces cobija la histología, cobija la neuroanatomía y todo, ¿no? Pues internacional llega a un acuerdo para darle un nombre universal a una estructura, ¿no? Bueno. Bueno, de esta habíamos de pronto mencionado con sus compañeros nuevamente la característica de las células endoteliales protruyendo hacia la luz de los capilares fenestrados. Miren que aquí vemos bastante la luz de esos capilares. Y recuerden que esta línea que nosotros observamos aquí corresponde a la barrera de filtración. Recordemos cuáles son los componentes de esa barrera de filtración. Membrana basal del capilar, ok. ¿Qué más nos falta? Membrana basal de los podocitos, recuerden. A un lado los podocitos, al otro las endoteliales. Esa es la barrera de filtración. Y aquí cuando lo miramos con microscopía de luz, nosotros vemos solamente una línea, pero todas esas estructuras hacen parte de esa barrera de filtración. Y de los podocitos, recuerden que específicamente están en la barrera los pedicelos, que son las prolongaciones secundarias de los podocitos. ¿Qué células dijimos que podíamos ver aquí al interior del glomérulo, además de las endoteliales? Las mesangiales. Muy bien, mesangiales intraglomerulares. Las mesangiales intraglomerulares se caracterizan por tener un núcleo bastante claro. La cromatina es clara y el citoplasma es rosado. Hay unas coloraciones que nos ayudan un poquito más para detallar el plasma. Esta me gusta es porque el núcleo se ve
muy típico como es el núcleo de ellas. Los podocitos, recuerden que se encuentran hacia la periferia. Ellos están abrazando los capilares fenestrados. En esta imagen podemos ver además por aquí algunos eritrocitos que se encuentran en el intersticio. Si hay eritrocito, ahí hay un vaso sanguíneo. ¿Qué nombre le daríamos a esos vasos sanguíneos que están en el intersticio cortical? Sería la red peritubular. Muy bien. ¿Qué importancia dijimos que tiene la red capilar peritubular? ¿Qué son esos vasos sanguíneos de la red capilar peritubular? ¿Hace parte de la arteria deferente? Se forman a partir de la arteriola deferente, sí, de acuerdo. Donde se produce la eritropoyetina. Exacto. Aquí recuerden que se produce la eritropoyetina. ¿Dónde actúa la eritropoyetina? En la médula ósea. Médula ósea. Ajá, exacto. Entonces, bueno, primero recordemos que esa red capilar peritubular se forma a partir de la arteriola deferente. Segundo, recordemos que allí es donde se produce la eritropoyetina. Y bueno, por lo demás, la mayoría de todos los túbulos que vemos acá son túbulos proximales. Observen que el citoplasma se ve bien rosadito. Eso es característico de ellos por la gran cantidad de mitocondrias que poseen. Esta imagen, bueno, ustedes ya la dibujaron. De ella creo que no hay preguntas o dudas. Podemos seguir. Profe, Sí, y ahí, digamos, estas serían mesangiales, sí, señorita. de grandes. Sí, aquí tenemos otra. Esta que tenemos acá. Son mesangiales intraglomerulares. Miren, aquí se ven varias. Aquí el color no ayuda mucho, el color del citoplasma, pero estas son mesangiales. Listo, profe. Gracias. ¿Vale? Ahí se ve una extraglomerular, Uy, en la que estamos. bárbaros. Yo no me atrevería a decirlo, pero en teoría deberían estar por aquí cerca al polo vascular. En teoría. La cuestión es que ellas se estudian usualmente es con microscopía electrónica. Ah, ok, profe. Listo. Esta imagen creo que ya la habíamos visto, ¿cierto? Sí, el polo urinario. Sí, el polo urinario. Esta es bonita para ver polo urinario. ¿Qué nombre le da a la región del corpúsculo renal? Bueno, yo sé que esta la responden. ¿A esto qué nombre le damos? El aparato yuxtaglomerular. Bueno, digamos que sí, tenemos uno de los componentes de ese aparato yuxtaglomerular. ¿Qué nombre le daríamos específicamente a esto? Vamos aquí. La mácula densa, sí señor. Recuerden que la mácula densa hace parte del aparato yuxtaglomerular y se encuentra dentro del túbulo distal, perdón. Esto que tenemos acá es un túbulo distal. Ese túbulo distal se aproxima al polo vascular del corpúsculo renal. Por aquí es por donde entra la arteriola aferente,
sale la arteriola eferente. En Gardner van a encontrar un diagrama muy bueno donde nos muestran esa relación que hay entre el polo vascular y la mácula densa del túbulo. Entonces aquí tenemos vascular, la mayoría de las veces ustedes van a ver polo vascular. En clínicas es raro ver un polo, nos queda el corte del polo vascular. Y en relación a ese polo vascular, entonces tenemos la mácula densa. Aquí observen ustedes que tenemos muchos túbulos proximales. Esa es la característica típica en la corteza renal. Hay muchos túbulos proximales. Y tenemos también red capilar peritubular. Acá los eritrocitos se ven un poco mejor dentro de esa red capilar peritubular. No recuerdo si esta la dibujamos, Doc, con el otro grupo, creo que sí. Yo pienso que esta como que no la dibujamos. Fue explicativa, me parece. No, esta no se dibuja, qué pena, es que está en el baño. No, no se dibuja, esta no se dibuja. Discúlpeme, qué pena, esta no se dibuja. Vale. No, es que como estoy maluco, pues ahorita ya sabía, César no, pero qué pena que se lo diga a todo el mundo. Pero yo estaba en el baño. ¡Tómelo, motín! Bueno, jóvenes, entonces observen ustedes, al lado derecho tenemos corteza renal, al lado izquierdo tenemos médula renal. Estos corpúsculos que tenemos aquí hacen parte de nefronas yuxtamedulares. Eso quiere decir que el asa de Henle de estas nefronas son las asas que llegan hasta la papila. Son asas de Henle muy largas que descienden y se encuentran dentro de toda la médula, dado esa ubicación tan cercana a la médula renal. Corpúsculos de nefronas yuxtamedulares. ¿Qué nombre le daríamos a estas estructuras que tenemos acá en la parte inferior? Profe, qué pena, ¿me puede repetir la pregunta? Es que como que no escuché bien. ¿Qué nombre le damos a estas estructuras que tenemos en la parte inferior? Nuevamente son túbulos grandes, se dirigen hacia la médula. Túbulos colectores, sí, pero recuerden que cuando están en la corteza los denominamos rayos medulares. Estos que tenemos aquí son rayos medulares. Miren que se dirigen hacia la médula. Cuando ya están en la médula les denominamos como túbulos colectores medulares. Y ellos van a llegar hasta la papila. Entonces, cuando llegan a la papila hablamos de túbulos colectores papilares. Sabemos que esta es la médula, primero porque no hay corpúsculos y segundo porque miren ustedes que todos los túbulos están dispuestos de manera lineal, paralelos entre ellos. Como estamos cerca a la corteza, ustedes aquí podrían encontrar porción recta del túbulo proximal, porción recta del túbulo distal. Si le diéramos mayor aumento en esta parte, ustedes encuentran esas porciones. Y bueno, por último, ¿qué nombre le daríamos a esta estructura que tenemos acá con el número 3? Característicamente se encuentra en la unión córtico-medular. Sí, señor, es una arteria arciforme presente en la unión córtico-medular. Y créanme, por favor, que esta es la vena. Acompañando a la arteria está la vena. Aquí queda un poco desbaratada, pero ahí está. Y en algunos casos podemos ver también el vaso linfático, que está en conjunto
con la arteria y vena arciformes. Bueno, esta es una lámina bastante bonita. Este corte histológico es el seno renal. En ese seno renal, ustedes observan que hay una estructura como en forma de T. Esto corresponde a ramas de la renal. Entonces, miren ustedes que viene, se bifurca, ¿sí? En algunas partes nos quedó el corte tangencial y por eso es que se ve solamente el músculo. Y además de eso, continúa ramificándose y esas ramas ingresan hacia el tejido que hay alrededor, que es lo que vemos aquí. Estas son ramas mucho más pequeñas de esta que inicialmente se bifurca en el seno renal. Aquí ustedes pueden ver adicionalmente un corpúsculo renal en la parte inferior y eso nos permite decir que allí hay una columna renal. Si miramos hacia la derecha, pues todo esto es médula renal. A la izquierda tenemos médula renal, observen que son solamente túbulos. Y lo mismo sucede en la parte superior. Tenemos muchos túbulos de la médula renal. Entonces, este corte histológico se tomó en el seno renal. Y allí, además de las arterias de las venas, ustedes pueden encontrar nervios. Por favor, créanme que esto que vemos acá en el centro es un filete nervioso. También hay tejido adiposo en el seno renal. Ahora tenemos entonces nuevamente corteza renal. Observen ustedes los corpúsculos renales. Y nuevamente, ¿qué nombre le daríamos a esta arteria que tenemos aquí? Teniendo en cuenta que se encuentra dentro de la corteza. Que es la que se va a ramificar. Miren que por aquí hay una rama más pequeñita. Y en últimas va a dar origen a las aferentes.